Hola mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, miren, aquí tenemos una motonetita muy chiquita pero muy bonita. Bueno, el detalle es que el día de ayer me la trajeron por motivos de que no arrancaba. Miren, es un motor 49 centímetros cúbicos, 2 tiempos, con un carburador, miren, bien pequeñito. Bueno amigos, el día de ayer pues le estuve checando, la trajeron, no arrancaba, pues estaba bien sucio el carburador. Pues ya saqué el carburador, lo limpié, estaba mal armado, mal regulado, tenía pues mangueras que estaban mal conectadas, no donde deberían de ir, y pues para algunas motonetas, casi la mayoría, traen una manguera de vacío que viene puesta en el, de hecho en la etiqueta, miren, no sé si se alcanza a ver, esta de aquí, miren, esta de aquí, que trabaja conforme la moto está dando marcha, está trabajando, arrancando. Si la moto no está arrancando, no va a bajar gasolina. No es como una moto de trabajo que trae un flotador, que esté o no está arrancando la moto, la gasolina va a bajar. No, esta no, motonetas no, conforme esté desmarcha va a bajar la gasolina. Entonces pues traía otra manguera, pues miren, traía esta manguera, esta manguerota que pues venía hasta allá, y pues andaba jugando también ahí aquí en el clips de la manguera, y pues lógicamente no succionaba. Al succionar aquí tiene que salir gasolina aquí está la entrada para el aditivo, lo cual hace la mezcla entre aditivo y gasolina para lubricar correctamente el pistón en motores 2 tiempos. Bueno amigos, entonces lo que fue, saqué el carburador, lo limpié, lo lavé, lo carburé y bueno, dimos marcha. El detalle es a lo que voy. El cliente me dijo, ¿sabes qué? La llevé a un mecánico y traía un ruidito por aquí. El mecánico me dijo que era el pistón que se había desvielado. Le digo, pero la moto arrancaba. Dice, sí. Le digo, entonces no se desvieló. Al desvielarse un motor, se solda lo que es biela con pistón y cilindro, lo que hace que la moto se solde y se trabe el motor. Eso es un desvielado. Bueno amigos, entonces dije, bueno, entonces no se desvieló. Dice, pues yo no sé, dice, encargué el pistoncito, dice, no sé cuánto me costó, y se lo puso y el ruido siguió igual amigos. Entonces les recomiendo, antes de destapar, verifiquen físicamente, hagan sus estudios a simple vista, hagan sus pruebas correctas, verifiquen, echen a arrancar, si arranca, si no, verifiquen chispa, corriente, carburación, que todo ande en perfectas condiciones. Bueno, el detalle es que ya la eché a arrancar, no arrancaba, ya arrancó, era el carburador para empezar con la primera prueba. Entonces amigos, ya que la eché a arrancar amigos, me pude dar cuenta que se escuchaba un traqueteo de aquellos de que normalmente por las motonetas lo hacen poquito, ya sea por el variador, por esto, si no está bien apretado. Entonces fue conforme ya quité la pieza, quité esta pieza de aquí, miren, aquí está el pedal, los tornillos. Entonces lo que vi es que tenía flojo esto, la pieza se la llevó el cliente para Pachuca para encargarla y traérmela para reemplazarla. Entonces a lo que voy amigos, el detalle es que nunca fue el pistón. Ahora les digo, no matraqué el pistón. En motos 2 tiempos normalmente sí es más rápido que la biela tenga un desgaste, por lo mismo que es 2 tiempos. O sea, sí lleva un aceite, pero no es como lubricación a un 4 tiempos. Entonces a lo que voy, nunca fue el pistón, nunca se desvieló. O sea, fue un gasto innecesario. Entonces lo que provocaba el ruido es que aquí lleva una cuerda, miren, lleva una cuerda, un piñón
lleva estos dientitos. Entonces lo que matraqueaba era la pieza que estaba floja y se barrió, entonces daba vuelta y estaba flojo y hacía esto. Y fue el matraqueo que, o sea, una cosa tan simple que pues se pudo haber ahorrado lo de el pistón, que realmente no lo necesitaba, pero pues lo hicieron reemplazarlo. Entonces este siempre fue el detalle. Se barrió y andaba jugando aquí y hacía un ruidazo y pues no era esto, amigos. Entonces pues les recomiendo verificar antes de destapar. Y bueno, amigos, solo les quería compartir. Les voy a grabar cuando me traigan la pieza. Esto, miren, si se dan cuenta, esto es de marca Yamaha, es algo costoso y difícil de conseguir. La flecha de cigüeñal pues se estaba barriendo a causa de que la otra pieza estaba también barrida y estaba girando sin tener una guía sobre el eje. Entonces vamos a tener que medio reparar aquí, porque el cigüeñal sí ha de estar caro y el detalle que si lo hay o no lo hay. Bueno, amigos, entonces mis amigos, como dato curioso y recomendable, lo que es motonetas yo les recomiendo en lo personal para no dañar sus valeros. Miren, aquí hay una partecita, miren, que realmente casi nadie o en los servicios no lo hacen, o no, simplemente casi no hablan de esto, ¿no? Cuando hacen una afinación pues realmente cambian, se cambia la bujía, el filtro de aire, el filtro de gasolina, se cambia el aceite, pues cositas, ¿no? Pero nunca hablan del aceite de transmisión, que es esta, miren. Realmente es muy importante, amigos. ¿Por qué? Porque es el que lubrica realmente todas tus transmisiones y tus valeros que traen internamente, que no se ven a la vista. Entonces, al no hacerle servicio o no hacerle cambio a esta transmisión, pues daña lo que es tu valero y tu flecha de tracción. Y pues realmente eso es un gasto innecesario que puedes ahorrarte, amigo, si no cambias o si no le haces su mantenimiento. También acuérdate que esto lleva aceite, también lleva aceite. Esto no lleva mucho, lleva más o menos 100 mililitros, 110, depende de la moto también. Esta desconozco también, pero sí, miren, la tiene, miren. Sí, miren, 110, miren, 110 centímetros. Ajá, sí, creo que sí, 110 centímetros, mililitros, perdón, digo. Entonces, amigos, les decía que aparte de su aceite de hacerle afinación a su moto, no en esta moto, en otras motos pues 4 tiempos, pues acuérdense de también cambiar esto también. Bueno, amigos, entonces les decía, pues ya que sabemos cuál fue el problema, no de motor sino de balanceador, el platillo, ya sabemos que fue un gasto innecesario. Y no olviden checar antes de destapar, amigos. Si te gustó el video, déjame un like. Si no estás suscrito, suscríbete para seguir viendo videos como este y de otro tipo. Nos vemos en un siguiente video.